¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder acompañarlos en esta jornada del lunes que ha sido para mí el día más lindo del año en cuanto al tiempo, porque ha sido espectacular desde el inicio hasta casi el final de la jornada y mañana se va a replicar el día con una jornada agradable por la mañana y después ya subirá un poco la temperatura. A partir del miércoles sí la misma historia de siempre, caluroso y jueves extremadamente caluroso y el viernes marcan incluso algunas lluvias. Así de vuelta que, el fin de semana con lluvia. De vuelta el fin de semana con lluvias, así que qué lástima para aquellos que tienen piscina nueva, ¿verdad? ¿Cómo está Felipe? ¿Qué es esto? Qué lástima, tenemos tanta suerte que terminé en la pileta y sale el frío. Claro, En febrero, así una cosa. Sí, una cosa, Una loco. cosa de no creer. Pero por fin le terminaron la pileta al tipo, la pileta Refresca. olímpica, pum, Sí. refrescó. Refresca. Chao. Aunque 20 igual yo hablaba grados, con Felipe 20 hoy, grados en febrero. igual yo Pero hablaba era- con yo Felipe hoy pensé y que era escuchaba el térmica la chapoteo. pileta. Ah. El chapoteo de las piernitas, ahí tipo una nota con recanate, plis, 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 haciendo el chapoteíto en el agua. Es mentiroso. Y el No es ti- térmica, y el Felipe. eco. Es un No es mentiroso. térmica. No. Te echaba bajo techo. echaba, claro. ¿Qué te hace? Felipe, pero digo, para la gente que sí hizo pileta sin el control técnico. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, todo un saludo a toda la audiencia. de Bueno, Sin Vueltas. anticipando algo con tu vestuario, estás ¿Cómo que, por anunciando, ejemplo? ¿Qué, por ejemplo? presagiando algo. No, azul Francia. Me gusta el color. Turquesa barra Azul azul Macron. Francia también. Bueno, para la justicia electoral ese Es un podría color de ser verano. un azul cielo de mañana. Viste que yo le fumo No hay azul marciano, no será verde, ¿verdad? No, vos tenés probablemente un azul cielo de mañana y Pedro tiene un azul cielo de noche y así vamos Ah, construyendo los azules. No estoy en Para- campaña O para sea, que cualquier eso aclaración. Es real, o sea, ustedes se rieron de eso, pero te dan, ustedes Sí, te claro dan que así. sí. Te contaba la otra Mariana. Es que sí, Te dan así un pantón o pantón, no sé cómo se llama. una paleta de Una colores. paleta así de gorda, tú Sí. tienes que elegir. Estos son los colores disponibles, te dicen. Cuando vas Claro. a un partido, un nuevo movimiento. y- Para que Verde. después no nos Y después critiquen a salen las los mujeres nombres, con los ¿verdad? colores. ¿eh? Claro. Eso cuando Pedro te dicen, por ejemplo, tráeme un verde manzana. Un verde dice, no, es este verde manzana, quería el verde manzana 1. O cuando te dicen, Y el triple X, 2X, ¿cuál de doble estos X, marrones algo me así. pongo, Pedro? El esmalte. Pero ¿Cuál hay de uno estos? de esos así. Y son todos iguales, ¿verdad? Esto igual es para vos, ¿no? Claro. Pero vos le preguntás al especialista, ¿no? ¿Por qué tal cosa? No, y Vos sos el especialista, entonces... Y el, decime ¿cómo es? cuál Y el color de la después discordia tenés era un el tema también, naranja Pedro, ¿verdad? Hablando de melocotón. especialista, que después mandás a imprimir y no sale como vos Sí, querés. claro. Es vos Que es un tenés la problema idea también, real. ¿verdad? En serio. Son todos iguales, claro. 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 Pero nunca vieron Salí usted la de foto ahí, de la te esposa valen. que le dice al marido, ¿cuál de estos marrones me pongo? Eran absolutamente todos iguales a Le simple pones un vista. problema al tipo. Salí Ahora de ahí, ahí- te hace resulta que tu kepi de un verde, tu remera de otro verde, Claro. entonces resulta que te vuelves loco después, porque no conseguí. Vos, por ejemplo, tenés entre el tengo verde un verde- manzana, verde marciano, tenés verde marciano asfixiado Sí, y tenés un blanco nube. bueno, gracias. Un blanco nube, cielo casi despejado, o sea, parcialmente nublado más o menos. Está lindo mi Porque camisa, la nube de lluvia es gris y entonces es otra vez. Algunos me decían, ahí va a vender queso, me decían, por el camino, Ah, sí. cuando entraba al canal. Sí, nosotros seguimos aportando con el mantel Le de faltaba el Felipe. mamelo. Pero bueno, Sí. cosas que se dieron también ahí. Bueno, qué fin de semana, ¿eh? Qué tema que se destapó del Club Rubioño del Luque. Sí. Vos sabés que al que se destapó, principio- digamos, En para... realidad lleva semanas ya, Claro. ¿verdad? Que Pero lleva semana, está pero teniendo el fin de ramificaciones. semana con una fuerza que cambió por fin Claro, ya con la intervención. concepción del tema. Ese Sobre era el todo el tema. enfoque. Todo. Yo creo Claro. que el tema de la intervención Es- es lo que Yo hizo creo que girar un al poco. principio, no, en principio acá incluso decíamos nosotros, y decíamos, no, las personas adultas, el tema son las inferiores, era la preocupación. Totalmente. De hecho, era muy preocupación, había mucha preocupación porque, bueno, en definitiva, la fiscalía después intervino. Y algo que mencionábamos acá o que decíamos, el tema es que generalmente cuando algo así sucede, no es la excepción, sino es la regla. Y es lo que más o menos hay que ver si se va configurando ahora ya con la intervención de la Fiscalía, con otros hallazgos y ver si realmente la conducta se replica, en este caso, por ejemplo, con las inferiores. Y aparte una situación que, digamos, pasó de tener un tinte cómico para algunos, que era una cuestión de trapos sucios al sol, de una cuestión afectiva, de una cuestión en teoría amorosa. Despecho. Y otras, claro, y otras cuestiones que hacían más al morbo de la gente que a otra situación cuando ya desde algunos medios mencionábamos nosotros la preocupación de qué ocurre si esto va más allá y se convierte en una denuncia como finalmente ocurrió con este futbolista que mencionaba. No, yo vivía en el lugar y si yo no me comportaba como me solicitaba el dueño del lugar, digamos entre comillas, o el presidente del club, yo me quedaba sin casa, Claro. sin cobrar
y me quedaba hasta sin el documento. Finalmente le terminaron rompiendo el documento en una de las filmaciones, ¿verdad? Y lo dijimos juntamente en Que es lo aquel que marcó Mariana muy momento bien. que hablábamos de que uno pueda estar hablando de trata de personas o cuestiones así. O de acoso. En el sentido, Claro, más allá coacción, de- extorsión, del tema de etcétera. la posición de poder, ¿verdad? Que habías Sí, marcado. Claro. sí, que creo que definitivamente sigue siendo el punto El acá, fondo, ¿verdad? Que es la trasfondo situación de de eso. poder de uno sobre el otro. Y otro detalle, porque vos decías presidente, ahora resulta que, bueno, también trascendían comunicados de por medio que ni siquiera es presidente, sino que funge como tal y hay unas No, cuestiones él ahí. es Gerencia, gerenciador, sí. Claro, gerenciador del club. Gerenciador. Que es lo que realmente es aparentemente. ¿verdad? Sin contar después que podemos entrar en detalles mucho más finos que nos van a ir al caso desde cómo utiliza la imagen de otro club de Sí, primera sí. como un escudo, cambiándole el color y hay no, una... por eso te juro que o eso sea, a esta altura es letra chica. es irrelevante, pero digamos es parte de No, cómo porque hasta tiene se que- monta Claro. un club, digamos, entre comillas, se monta tomando algunos elementos y finalmente termina haciendo esto, ¿verdad? Un lugar de mucho peligro y muchas cuestiones. Y- Evidentemente se le preguntó a la Asociación Paraguaya de Fútbol sobre el tema y se hizo una explicación, digamos, al respecto, que es un equipo que está en la Liga Luqueña y en la Liga a través de ahí con la UFI y tal vez de la UFI puede haber un vínculo con la APF, pero lo que nos planteamos en este programa es cómo está el resto. Claro. Claro. Sobre ¿Qué todo- mirada hay sobre el todo resto del quién la fútbol paraguayo? controla. Claro, ¿verdad? Claro, porque sí, sí, vea, en definitiva, para muestra solo hace falta un botón, Así dicen es. muchos. Y bueno, hay que ver. Está el señor Eduardo Edmundo Armele, perdón, con nosotros. Edmundo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme y estamos abiertos para dialogar en lo que sea. Preocupado, imagino también, porque a raíz de esto muchos padres o muchos equipos tuvieron que dar muchas explicaciones sin ser los protagonistas de la situación, ¿verdad? En cuanto a las divisiones inferiores, sobre todo, ¿verdad? Bueno, yo estoy en la escuela de fútbol, estoy como director de la Comisión de Fútbol Infantil y vicepresidente de la Confederación Paraguaya de Escuela de Fútbol, y esto para nosotros no es nuevo. Tuvimos varios casos y tenemos varias sanciones al respecto y bueno, seguimos trabajando para ver qué se puede hacer para ir reglamentando mejor esto y que se pueda en realidad corregir, controlar y manejando niños. Yo creo que es un tema muy importante. ¿Qué denuncias, o sea, qué sanciones pudieron dar ustedes a las denuncias que llegaron en un momento y que se pudieron constatar, digamos, ¿verdad? Tenemos varios casos. Tenemos un caso de un dirigente que eran parte nuestra de la Confederación, que en un viaje a Brasil fue denunciado y fue preso allá. Estuvo varios meses preso, y nosotros, a todos esos directivos de esa confederación, están todos separados y sancionados por 10 años y no pueden ocupar cargos en escuelas de fútbol, ni directivos de escuelas, ni confederación, ni federaciones, nada, ¿verdad? Y bueno, lo importante es que tenemos un ente que pueda regular y pueda dar ese tipo de sanciones, ¿verdad? Que a través de la confederación. Claro, la cuestión penal, digamos, va ya corre de parte de responsabilidad los de afectados y la demás, ¿verdad? Ocurre mucho que después el niño llega y los padres no quieren denunciar, por ejemplo. En este caso ocurrió eso. Se liberó en Brasil, está acá en Paraguay y los padres no querían hacer la denuncia. La denuncia por no radicada po- en Paraguay. Exactamente, por no exponer al niño o por no sé qué motivo, ¿verdad? O Claro, por pero- ignorancia o por... por no pero en ese continuar, caso ¿verdad? la fiscalía de oficio. O quién Ocurrió sabe, en puede estar Brasil. bajo Pero coacción ocurrió en también. Brasil. Brasil, pues, Toto, de Pedro. Ellos tendrían que presentar aquí la sanción. Y allá no Acá- hubo acá- y acá seguimiento, siempre por se eso quedó portó libre. bien. Y acá siempre se portó bien en Brasil. El hecho en sí, pues. No, Y acá no supimos por no lo visto, supieron, ¿verdad? claro. El hecho en sí, Estamos- lastimosamente, es así. Está Rogelio Delgado con nosotros. Rogelio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un gusto. Bueno, Rogelio, yo hoy me iba un poquito más atrás en un caso que de alguna forma no tiene este ribete o no tenía, digamos, esta connotación, pero también fue muy doloroso el caso Iturbe, por ejemplo, en donde era un niño, porque hablábamos de un chico de 15 años, 16 años, que estuvo en medio de esta disputa entre el club, los padres, un empresario y demás, y así hay un montón de chicos que incluso se les cerró la puerta en el fútbol paraguayo porque los clubes de origen, digamos, se ofendieron porque o se les fugó el futbolista, se les escapó de la mano y demás. Esta era hasta lo peor que uno se imaginaba que le podía pasar a un futbolista, que le trunquen la carrera. Cuando en realidad lo peor es este tipo de actuaciones, ¿verdad? ¿Y qué escenario tenemos dentro del fútbol paraguayo en los distintos clubes en sus formativas? Porque hay chicos que vienen del interior y hay pensiones, viven con empresarios, viven en casas de personas que están allegadas al club de alguna forma. O sea, muchos están a su suerte, ¿verdad? Claro. El gran tema es que todavía hoy convivimos con un escenario de alta informalidad. Y esa informalidad permite muchas cosas. Lo primero, la falta de control. O sea, no hay verdaderamente un control sobre estas
las actividades o de repente el control que hay es insuficiente. Y hay muchas escuelas, clubes que escapan al control, ¿verdad? Hasta ahora, como vos decís, nosotros hemos intervenido en muchos casos en el que ha habido extorsión, coacción, pero siempre como un fin de ventaja económica, ¿verdad? Pero esto es mucho más grave, tenemos prueba de hechos como el que comentaba el presidente, y hemos tratado solamente así individualmente, ¿verdad? Y no ha habido ese gran trabajo para formalizar todo, para que el control sea estricto, ¿verdad? Porque estamos tratando con familias, con hijos que quieren ser educados y quieren ser formados a través de los valores del deporte, ¿verdad? Y sin embargo, ellos están expuestos a situaciones como esta, ¿no? No, y se queda demostrado acá, ¿verdad? Y esta es la realidad de uno de los tantos equipos que hay, no solamente en las ligas regionales, sino también a nivel nacional, ¿verdad? Uno no sabe muchas veces lo que ocurre. Es grande el tema porque ahora dicen que no es presidente, cuando toda la gente que está cerca del deporte en Luque sabe que él es el mandamás hace años en esto, ¿sí? Y no solamente en un club en el que funge de presidente, sino que también es gerenciador de otro club que compite en la misma categoría. O sea, totalmente irregularidades que están a la vista, pero con las cuales convivimos, ¿no? Está con nosotros el doctor Ernesto Benítez. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todo el equipo. Atento también para contribuir un poco a este debate tan interesante que ha suscitado tanto interés de la ciudadanía en general, mucha preocupación de padres, también el involucramiento de las instancias de protección y promoción de derechos, como el caso de la Secretaría, que también en su oportunidad formuló la denuncia, la Fiscalía, y bueno, también tenemos una investigación incipiente apenas, pero que esperamos que se esclarezcan los hechos y que se sancionen los autores, y además de eso trabajar en una política pública de protección y promoción de derechos que se instale también en el ámbito de las actividades deportivas y en particular en el fútbol. Ustedes se acercaron a la PF, me mencionabas hoy, doctor, en la radio, en donde comenzaron por lo menos a dialogar y atar algunos puntos que estaban muy sueltos desde hace tiempo, ¿verdad? Sí, tal cual. En administraciones anteriores hemos intentado tener cierto acercamiento para discutir algunos aspectos que siempre eran reclamos, digamos, de parte de padres, de niños que están en la práctica del fútbol. En esta ocasión hemos tenido una respuesta oportuna, pronta, una apertura muy importante. Se han demostrado interesados en recibir también el apoyo nuestro, digamos, la visión que tiene la Secretaría, el enfoque de derecho de la situación particular de los contratos en donde es sujeto, digamos, una de las partes es un niño o adolescente, y también lo relacionado con las escuelas de fútbol. Nos han expresado que tienen una confederación armada en ese sentido que regula el funcionamiento y tienen los registros de cada una de las instituciones que están adheridas, digamos, pero que también existe todo un submundo, digamos, de escuelas que se montan y que se mantienen al margen, digamos, de todo lo que es la FIFA, al margen de todo lo que es la APF, y bueno, también es algo que destacar y una preocupación, ese vacío legal, digamos, que se tiene al respecto, y que queremos empezar, como dice Rogelio, también a formalizar el sector en el sentido de niñez y adolescencia, que es nuestro ámbito de competencia, ¿verdad? Es señalar el interés superior del niño en los contratos y en todas las medidas que se adopten relacionadas con los niños en el ámbito de la práctica del fútbol. Esto que mencionaba en paralelo, y voy a la pregunta, Pedro, voy con Felipe, que decía en paralelo, me hace recordar otro caso, porque uno a lo mejor lo ve pasar, claro, o ve que pasan los casos y no le toma, ¿verdad? No toma mucha presión a algunas cosas, pero sí hay un caso anecdótico, bueno, no anecdótico, terrible en realidad, de un empresario que formaba pequeñas selecciones paraguayas, los llevaba a China, hacían 2 o 3 partidos de exhibición que estaban pagos,
y después trataba de ubicarlos a los futbolistas ahí, trataba de hacer un par de partidos de demostración, él argumentaba que se les terminó la plata, quedaban en China casi un mes, 2 semanas jugando y casi 20 días ellos fuera de un lugar fijo donde quedarse. Él decía pidan a sus familiares que envíen dinero y finalmente así podían salir otra vez ellos de ahí. Y lo hacía de una manera frecuente que uno decía cómo seguían cayendo, ¿verdad? Y seguía el tipo montando estos escenarios. ¿Cómo seguía libre? Perdón la palabra. Claro, y este tipo iba formando escenarios, ¿verdad? Iba formando, y estos chicos hasta llegaban ahí con la camiseta de la selección. Imagínate, compraba al por mayor equipo de la selección, lo vestía todo como si fuera que eran, y nunca representaban a nadie, ¿verdad? Pero, No, Rogelio decía la alta informalidad. Yo sé que el tema acá es este caso del detonante y también los chicos, pero estamos hablando de la informalidad incluso en clubes de primera división. El caso de este jugador que está preso ahora por un supuesto caso de estupro, que estaba en la casa de la persona que lo trajo, que iba a jugar para Guaraní, o sea, un club de primera línea. Peruano, creo, ¿verdad? Peruano, sí. Peruano. Entonces decir que está en una casa privada, supuestamente tiene que estar ya bajo el resguardo del club, porque tengo entendido que ya había contrato de por medio. Pero ¿cómo pasa esto? Entonces uno se pregunta, si pasa esto en un club como es el Guaraní, ¿cómo estamos entonces con el resto? Haciendo referencia a lo que comentabas, Rogelio, la informalidad, ¿hasta cuándo? Y yo creo que alguna vez tenemos que ponernos firmes. Nosotros, por eso, este tema, cuando tomó, nos enteramos del tema, lo primero que hicimos es comunicarnos con la Fiscalía, ¿verdad? Porque creímos que ese era el ámbito serio en el que se podría tratar el tema. Enseguida después nos comunicamos con el ministro de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Porque esto verdaderamente tenemos que tomarlo en serio, porque está en verdadero riesgo nuestros niños y nuestros jóvenes, que van para lo mejor que puede darte el deporte, ¿verdad? Y te vas y te encontrás. Yo tengo cerca de 50 años en el fútbol. Nunca vi tanta cantidad de material pornográfico en ningún otro lugar, pero mucho menos en un club deportivo, ¿verdad? Un club de fútbol. Esos materiales que se incautaron. ¿Vos participaste de la intervención? Sí. ¿Qué pudiste ver ahí, Rogelio? Aparte de lo que ya contaste. Y bueno, yo creo que todo está en el ámbito de la investigación, ¿no? A lo mejor no puedo decir mucho, ¿verdad? Pero hago esta... también había casquillo de bala, eso. De Sí, todo, eso se publicó. de todo, ¿verdad? Pero y el lugar donde lo vivían, que... Rogelio, vivían hacinados prácticamente, entonces supongo, ¿verdad? Pues no... Ruiño Luque no creo que sea un lugar que tenga una enorme pensión, ¿no? O sea, y se hablaban de varios chicos, o sea, estamos hablando de casi una docena. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Él se encarga de ir a reclutar chicos en el interior, ¿verdad? Generalmente son chicos que no tienen dónde vivir, claro, dónde alimentarse y están totalmente sujetos y expuestos a cualquier tipo de coacción, ¿verdad? Entonces es verdaderamente grave y de alguna manera tiene que ser, yo sé, Pedro se sorprendió un poquito, ¿verdad? Pero alguna vez tenemos que comenzar. No me sorprendí, sino que te estoy trasladando la pregunta, porque te decía, si en un club de primera línea como es Guaraní, que está disputando la Copa Libertadores, en fin, pasa esto que es lo que pasó, entonces no sé qué va a pasar con nosotros, ¿no? Sí, verdaderamente. O sea, es un riesgo enorme, por eso nosotros estamos impulsando y no quisiéramos, ¿verdad? Como futbolistas asociados del Paraguay, no quisiéramos que esto se vaya debilitando en la medida que el ruido mediático baje, ¿verdad? Esto merece verdaderamente que hagamos una investigación profunda y que si hay responsabilidades sean castigados ejemplarmente para que esto nunca más ocurra dentro de un club de fútbol. Me gustaría trasladar un poco la misma inquietud, digamos, también a Edmundo Armele, que es de la APF. A mí, yo lo único que tengo, tengo algún relacionamiento quizás con fútbol, pero soy espectadora, digamos, ¿verdad? Y decía Rogelio, por ejemplo, muchas irregularidades que veíamos siempre. ¿Cómo puede ser que se den, o el famoso todo el mundo luego sabe, se dice luego? Yo creo este tema de que haya trata incluso de jóvenes a través de las inferiores de fútbol, no sé si regulares ante la APF, se habla mucho de esto. ¿Cómo controlan ustedes
fuera de lo que yo sé que no son justicia ordinaria y tienen que delegar, digamos, eso, pero ¿qué hacen ustedes para controlar efectivamente que dentro de lo que ustedes puedan, dentro del marco que ustedes puedan controlar, este tipo de situaciones no se den? ¿Qué hacen así concretamente? ¿Qué acciones toman? Bueno, en realidad el caso puntual fue el caso a través de la UFI, ¿verdad? Donde ellos lo que tenían que ver, estaba al tanto, ¿verdad? Nosotros manejamos escuela de fútbol, estoy en ese ámbito, pero estuve escuchando las noticias y yo particularmente no conocía ese club, pero es un club de UFI y es la UFI la que tiene que regular y hay que estar atentos. Yo creo pero a ver, que de lo que ustedes sí, porque ustedes también manejan inferiores, o sea, de las Escuela. escuelas inferiores. Bueno, y ahí, o sea, ¿cómo controlan ustedes? ¿Cómo llevan adelante los controles? y hay cosas básicas que yo creo que hay que siempre tener en cuenta a la hora de contratar un técnico, por ejemplo, ver los lugares donde estuvo, hacer las averiguaciones del comportamiento que tenía. En un viaje internacional es importante, por ejemplo, que no duerman los chicos solos con el encargado, siempre tienen que estar madres o separados o con familia. Es que hay tipos de cosas que Acompañamiento de los tenemos, padres, claro. nosotros lo solemos hacer y son cosas importantes para medir a la hora del cuidado del niño, ¿verdad? ¿Cómo saber? Es imposible, nunca vas a saber la persona Claro, que pero esté hay forma trastornada. Pero de optimizar hay por lo cosas menos. que podemos minimizar y que se pueden, Sí. hay cuidados que se pueden hacer. Edmundo, una pregunta sobre el mismo punto, pero quiero ir un poquito con lo que yo considero a lo mejor el origen, ¿verdad? ¿Es tan fácil, Pico, armar una escuela de fútbol y reclutar chicos? Cualquiera lo abre en cualquier plaza, se va un exjugador o un aficionado y abre y no hay un control. Sería bueno que No hay una ley, no hay dentro de la Secretaría de la Niñez, no hay nada que les precautele, que les diga, señores, este es el marco legal para moverse, para abrir, porque finalmente estamos hablando de chicos, ¿verdad? Claro, y básicamente un poco nuestra visita que tuvimos a la Asociación Paraguaya de Porque para Fútbol, mí el es el- día, porque si cualquiera abre cualquier claro, cosa. a nosotros nos sorprendió también que haya una lista de escuelas que están agremiadas, digamos, Claro. y también un submundo o otras escuelas informales que no forman parte de ningún registro, ¿verdad? Y entonces el análisis viene un poco, ¿existe alguna disposición legal que obligue a estas instituciones que se forman, digamos, a contar con una autorización de un ente ¿Algún aval? rector? Claro. Casi un sello de garantía de la APF o de la UFI que le diga, Claro. esta escuela es garantizada por la UFI, ¿verdad? En realidad nosotros estamos agrupados en una confederación Bueno. donde participan 5 federaciones oficiales y donde nosotros podemos hacer este tipo de sanciones que lo hicimos y Eso que de lo solemos separar hacer. y, claro, Pero no hay nada que regule de que tengan que obligatoriamente Ser venir a parte la de- ser confederación. miembros de... Claro. Pero No. nosotros tenemos unos requisitos para... Ahí es donde nuestro análisis viene un poco respecto a lo que podría ser la competencia de la Secretaría Nacional de Deportes, a la ley del deporte, al rol de superintendente de las disciplinas deportivas que tiene la Secretaría Nacional de Deportes. Y justamente estamos enfocados ahora a ubicar cuáles son los actores estratégicos que nos puedan servir. Que puedan ser los contralores de... Claro, de esta actividad en particular, que es la de las escuelas de fútbol, que es por la población infantil que tienen, ¿verdad? Es motivo de preocupación y de ocupación de la Secretaría de la Niñez, ¿verdad? Y básicamente, en el caso que la Secretaría Nacional de Deportes considere o no se considere competente o exista una debilidad de la ley, digamos, no existan prohibiciones expresas de realizar este tipo de actividad, entonces trabajar seriamente en lo que sería una propuesta legislativa, ¿verdad? Porque más allá de la libertad de asociación y que nadie me puede obligar a inscribirme aquí o allá, digamos, está el interés superior del niño que requiere de toda de la Hoy protección. específicamente no hay una ley que diga ¿Y sabe cuál estos es? requisitos y en este lugar se anotan y a partir de ahí habilitan. Hoy cualquiera, bueno, porque ¿Y de sabes hecho, también cuál es el punto? sí, si Toto? no está prohibido, está Cu- permitido, Cuando ¿verdad? la APF o la UFI o quien sea no tiene, insisto, yo a lo mejor una idea tonta, ¿verdad? No necesita ser avalado por ninguna institución, digamos, matriz del fútbol. Ya está en mí si le meto no a mi chico en una Claro. institución de medio pelo más cañón. Claro. Ya está en mí como responsabilidad, como papá. Al señor, usted le metió acá, no figura ninguna de las listas oficiales nadie de la se puede hacer APF. responsable de- Claro, no hay un archivo de la UFI que te diga, mira, la UFI respalda a esta asociación porque es seria, bla, bla, bla. ¿Verdad? Claro, o la escuela de fútbol es responsabilidad del papá. como se hacen con las instituciones privadas Educativas, educativas, claro. es Algo. reconocido por el Ministerio de Educación y Culto, bueno, Algo, reconocido AENAR, por la APF, claro, claro, reconocido por la AENAR. APF, eso no hay hoy. Si quieren vienen, si no, hacen lo que quieren, ¿verdad?
Y tampoco, Claro, que es una todo actividad de privada, la en APF ni de la realidad. UFI se lanza una lista. Señores, esta es la gente que trabaja Claro, seriamente. los padres deberían saber dónde mandan a su hijo. Claro, tampoco tenemos esa información, ¿verdad? Sí, vamos a hacer la primera pausa del programa, pero yo decía hoy también en la radio que hay una cuestión o casi de desespero en donde la escuela le enseña a sumar y restar a mi hijo, el cuartel la disciplina y el fútbol lo saca de la pobreza. Entonces, dentro de ese cuadro de desesperación, y las escuelas de fútbol a veces son brutales, muchas de ellas, porque hay una presión para esos chicos que están ahí, en donde los meten y los padres son los que están presionando muchas veces y pueden hacer hasta, le entregan su hijo Invierten. a cualquiera para tratar de que el chico vaya y triunfe y pueden terminar cayendo en manos de Y esta gente. sin entrar en la presión, a veces los padres ejercen de todas las maneras posibles. Claro, sí. Porque ahí es la llamada al DT. Pero sin contar eso, tener ¿verdad? en cuenta a mi hijo. ¿verdad? O sea, eso Sí, ya- yo lo le pago al profesor, Ah. yo lo soy el dueño de la escuela de fútbol, y después ya se arma el de pelote, ¿verdad? Se movió la comisión de padres, ¿verdad? Así Pasa es. que también Se nos ríe, vendieron, porque- y sí, pasa que nos vendieron mucho también el Mortales. discurso que el que duerme bajo las gradas después se hace goleador de un equipo del primer mundo. Estrella en Entonces Europa. hay una cuestión heroica detrás de todo eso. la mística, Cuando las condiciones y de lo que hemos visto, al menos los resultados que hemos visto son excepciones. Ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta va a preguntar Mariana, Felipe y Pedro. Pero antes vamos a hablar de Asunción Motorsport Hay que porque ir a- Pedro me preguntaba y me decía, fui a San Bernardino y no recordaba la calle en donde queda Asunción Guillermo Motorsport. Naumann. Guillermo Neumann y Mariscal López, Pedro, el número de teléfono, el Naumann. 0972-162-172. Tenés que llamar, ¿sí? KTM, Polaris y Sidu. Sidu. Así que, Pedro, atento a eso. Si vamos a la pausa, ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cure these sensations, make me feel the pleasures of a normal man. Muy bien, estamos volviendo. Mariana tenía que preguntar ahora, después lo hace Felipe y después Pedro. Les pido por favor que respeten ese orden, porque si no, no sé, si no, no pasa nada tampoco, pero igual, por lo menos para que quede como si fuera. Por lo menos para que quede el pedido. Para que quede el mensaje. Para Sí, Mariana, por favor. el doctor Benítez de la Secretaría de la Niñez, ¿cuál es el camino que están pensando como para ordenar un poco esto? Es complejo porque por un lado, bueno, es una actividad privada, no se le puede obligar a que estén asociados, pero por el otro lado, decía usted, y está el interés superior del niño. Y por otro lado, yo quiero agregar el elemento en el que lastimosamente muchas de esas familias que ponen su esperanza en el fútbol vienen así del Paraguay profundo, como se dice, vienen de ahí adentro, y muchas de esas familias no tienen quizás la preparación o la formación, y como decía Toto, le entregan nomás, o sea, no hay como una formación de verificar, no es lo ni si el colegio está en regla, menos todavía si la escuela de fútbol. Entonces, ¿cómo se hace para conciliar ese escenario? Porque ese es el escenario real, pedirle a una familia de muy adentro quizás o del interior, cuyos padres no tengan formación, que revise la web, me parece un poco utópico, digamos. Entonces, ¿cuál sería un poco el escenario más probable como para que sea efectivo? Sí, efectivamente el día de hoy precisamente tenía la visita que hicimos a la APF también iba en el sentido de iniciar acciones concretas de promoción de los derechos de la niñez en este ámbito. En consecuencia, hablamos de, si bien fue un primer contacto, ya estamos elaborando una proforma de convenio marco y posibles adendas actas complementarias donde se describan acciones más concretas que vamos a realizarlas en conjunto con la APF, todo lo que va a ser la coordinación, y una de ellas es la promoción de la información que hay en torno a la actividad, tanto de lo que es escuelas de fútbol como lo que tiene que ver con los contratos propiamente dicho, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos intervinientes? ¿Quiénes son los intermediarios? ¿Cuál es la función del representante? ¿Cuál es la relación con el club? ¿Verdad? ¿Hasta dónde, digamos, las disposiciones de los derechos laborales o del derecho civil pueden incidir en la validez del contrato, y cuándo lo que está pactado ahí ya está prohibido por una norma de orden constitucional o de la Convención sobre los Derechos del Niño, que también en orden de prelación tienen, digamos, una jerarquía superior, con lo cual ese contrato no tendría validez, no podría ser opuesto contra una norma de superior jerarquía. Y bueno, un poco iba en torno a eso, ¿verdad? Y campañas de difusión, de promoción de los derechos, campañas sencillas, que sean bien gráficas, es lo que por el momento trabajamos lo que es esta mañana, ¿verdad?
Y bueno, son acciones que a corto plazo ya queremos implementar, ¿verdad? Y como dice Rogelio también en el sentido de que no sea que termina la cuestión mediática y digamos que haya un desinterés nuevamente de las instituciones involucradas, ¿verdad? Nosotros queremos justamente a través de la celebración de estos convenios también ahora estamos involucrando a futbolistas asociados del Paraguay para integrar también el equipo de trabajo, pues ellos tienen la experiencia, digamos, de recabar de parte de los futbolistas cuáles son las dificultades que ellos van teniendo, tanto con el club como con los representantes y con todo el espectro, digamos, que mueve al ámbito del fútbol, que para nosotros, digamos, somos neófitos en la materia, ¿verdad? Profanos en la materia, con lo cual la experiencia recogida un poco también por esta organización de la sociedad civil que trabaja esta temática va a ser demasiado importante para nosotros, para tener esos insumos y saber sobre qué líneas de acción, digamos, ir apuntando en el fortalecimiento de la condición del niño como sujeto de derecho y no más como un objeto del interés de los adultos que giran en torno a este negocio. Yo les voy a ir, Felipe, yo les voy a ir poniendo unos cuantos puntos que después nos vamos a preguntar, ¿y cómo hacemos? Cuando en un punto la APF se rige por leyes de FIFA y no puede entrar a la justicia ordinaria en algunas cuestiones, pero cuando hay un interés superior al niño que debería interesar no solamente a la FIFA, a la APF, sino a todo el mundo, de cómo hacemos con las pensiones de los equipos, de los clubes de primera. Vamos a tomar, supuestamente los clubes de primera son los que están al top y es lo más profesional que hay. De intermedia para abajo, y Rogelio lo sabe perfectamente, es un mundo que se maneja de otra forma y la informalidad es tremenda. Si ya en primera tenemos problemas, imagínense de intermedia para abajo, que es un descontrol a veces. Pero ¿quién habilita las pensiones? Yo sé y conozco la obra del Club Libertad, que es fabulosa y que trabaja muy bien. Pero ¿quién habilita el resto de las pensiones? ¿Quién es el encargado? ¿Quién pone al club como tutor, digamos, lo que pueda ocurrir ahí? ¿Quién habilita esas pensiones si lo hace la Secretaría de la Niñez lo tiene que hacer o solamente el club lo puede hacer? ¿Qué pasa con los agentes FIFA? Saber cuántos chicos tienen y decirles, este es el contrato marco que ustedes pueden tener con ellos, que para estar habilitados puedan presentar también contratos que hagan a los chicos, porque si no, después llega un punto que un chico la rompe en primera, 15 años, y una temporada espectacular. A la semana tenemos a todos los periodistas deportivos preguntando, ¿sabés que te quiere el Real Madrid? ¿Sabés que te quiere fulano? ¿Tu contrato hasta cuándo? Preguntándole al chico las cuestiones económicas. Eso es algo que el periodismo deportivo va a tener que rever y ver, porque parece que cuando el chico pisa primera nos olvidamos que es un niño y se lo expone a todo. Ya la publicación de los diarios, fulana tal dice que el chico es un divino, mengano de tal dice que el chico es un bandido, al otro se lo vio, pum, ya está en una discoteca. Y tienen 16, 17 años, ¿verdad? Y el periodismo como que también los va empujando. ¿Y cómo hacer con esas pensiones, verdad? Porque ahí ocurre de todo. Perdón. Agente FIFA, por ejemplo, hoy ya no existe, ¿verdad? Los derechos federativos o los pases no tienen precio, no pueden tener precio. Los derechos federativos no pueden estar a cargo de terceros, ¿verdad? Pero todas esas cosas están trastocadas. Sí. Ese es el gran tema, ¿verdad? O sea, definitivamente alguna vez tenemos que ponernos serios y hacer las cosas como debe ser. Rogelio, ¿cuál es la propuesta de ustedes desde el gremio para formalizar las inferiores o las escuelas de fútbol? Aparte de formalizar y ponerse serio, ya dijiste un par de veces. Exactamente. Abrirse a las normas internacionales. Eso es lo que tenemos que hacer. No puede ser que un chico de 12, 13 años, por el solo hecho de haberse fichado en un club, que es un trámite administrativo para jugar, ¿verdad?, después quede indefinidamente atado a ese club, ¿verdad?, y sujeto a presión, o se convierte en prenda de cambio, en mercadería. O sea, todas esas cosas tenemos que regular y formalizar un día. O sea, todo en el mundo está ya formalizado. Nosotros nomás somos renuentes a adherirnos a esas regulaciones. Porque nosotros más aplicamos. La vieja discusión que tienen, que tendrían que pagarse IPS, esa discusión eterna que siguen, ¿no? Y que nunca se aclara. Inclusive lo que decía la gente de la Secretaría de Niñez, te dicen contrato, y contrato en realidad no firma el chico. No.
No, de hecho, Doctores, tiene ¿no? que tener un contrato de aprendizaje llegado a un punto, pero que ni eso Claro, existe. firma el chico el contrato. Hoy, después de que se le fugaron, entre comillas, un par de jugadores, hay muchos equipos que dijeron, bueno, vamos a hacerle firmar lo que sea, ¿verdad? O sea, que se le escapó lo que tenía Lastimosamente- es cómo montar la escuela de fútbol. Lastimosamente, de repente puede haber representantes con muy buena intención y buena voluntad, ¿verdad? Pero la ilusión del chico y de los padres es tan grande que es increíble. Nosotros hemos tratado algunos casos en el que los padres firman cualquier cosa y están sujetos a presión permanentemente. O sea, ese es el Es por la gran falta de tema. formación muchas veces de los padres. O sea, en los casos que tengan falta de formación. Y sí, sí, y la ilusión por trascender, porque Eso hay es algunos más que nada. representantes que venden muy bien la pomada y se la compran los padres. Bueno, hay casos de chicos no tan chicos Sí. que hoy, bueno, digo, Barreto es uno de los casos que hay una eterna discusión del doble contrato que firmó y otros tantos que los padres firman lo que viene, empeñan prácticamente el futuro del chico y el chico nunca puede salir hasta que salen 4 o 5 personas y dicen, no, yo tengo una porción del pase Claro. de tal lugar, yo tengo la otra porción, no, yo los derechos federativos, no, yo los derechos A mí me económicos. cedieron el Simón y que ya fue el primero. Claro, y al final el chico termina cobrando los premios, ¿verdad? Y vive de los premios y si no ganan, No hay premio. olvídate. premio. Bueno, tenemos que hacer una pausa y va a preguntar Pedro a la vuelta y después Mariana también ya levanta el dedo. Vamos a la pausa y volvemos. Viendo Pedro, por favor. Y después con Mariana. y Felipe. Edmundo, justamente estábamos hablando sobre la presión que meten los papás, etcétera, la ilusión de los chicos. Cuando van ahí a inscribirse a las distintas escuelas, ¿no? Se les dice, se les habla. Pero yo creo que se tiene que decirle y ser claro. Vamos a probarte, de 1000 va a salir medio, porque así es el tema. Porque generalmente la mayoría de los papás piensan que es su hijo el mejor, porque el chico también se la cree. Y después cuando no va, es así, se viene la frustración. Entonces pregunto, ¿ustedes hablan con los papás, hablan con los chicos? Decirle que bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Yo estoy como director en la Escuela de Fútbol de Sudamérica, manejo ambas escuelas de fútbol. Somos la más grande en lo que es Paraguay porque tenemos casi 1000 chicos en las dos escuelas y es lo que justamente hablamos bastante. Cuando me toca hablar con los papás les digo, mira, el fútbol es para pocos, de una camada, de una promoción, prueban en Sol 160 chicos de la escuela, quedan 28 para inferiores y después llega medio. Llega medio. O sea, uno, capaz que en una camada o dos, en dos promociones uno llega a primera división, ¿verdad? Entonces el fútbol no es fácil y es un sacrificio, ¿verdad? Y los papás tratan de no entender, ¿verdad? Pero como le digo a todos, por lo menos si no salen jugadores, que salgan buenas personas. Creo que en la escuela de fútbol hacemos un trabajo social muy grande en los clubes de barrios y ese sacrificio va a tener su fruto, tiene su fruto, yo creo, en la sociedad. Y es importante trabajar con las escuelas, apoyarlas en las escuelas. Hay escuelas de escasos recursos, al cual está bien, está en la informalidad, pero creo que lo que hay que hacer es ayudarles a nivel gobierno, ver la manera de cómo se le puede apoyar a las escuelas, ¿verdad? Porque dentro de todo hacemos un trabajo social. A veces queremos mirar todo lo malo, lo más que pueda ocurrir en las escuelas, pero hacemos un trabajo grande social para el país. Le alejamos de muchas cosas a los niños, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ese punto, por supuesto que el papá va con una ilusión de que el chico a lo mejor sea jugador de fútbol, a lo mejor no gana el fin de semana y no puede ir, yo siempre le digo, van a almorzar y no pueden comer la comida porque perdió en el partido, ¿verdad? Y sus hijos están jugando ahí al costado. ¿No? A veces a los Ellos padres ya- hay que tratarlos más que a los hijos, Lo les ¿verdad? pasa a ellos, pero los chicos terminan el juego, pero a ellos no les interesa, siguen jugando. Claro. Es natural eso, ¿verdad? El papá nomás se fanatiza un poco y... Pero eso se ve inclusive en el ese- intercolegial. Esto. Ese es el gran tema, el Intercolegiales criterio del también. funcionamiento. La mayoría de las escuelas no hacen escuela. Ese es el gran tema, ¿verdad? No, son casas talento más que nada. Sí, se apunta a eso, pero tenemos la experiencia de muchos países que cambiaron su sociedad a través de los valores educativos y formativos. Islandia, que tenía
una población de más del 90% de chicos alcohólicos, jóvenes alcohólicos, drogadictos, cambiaron totalmente la sociedad, ¿verdad? Y hoy es en educación deportiva, es bandera en el mundo entero. Singapur de la misma manera, ¿verdad? Tiene menos de 100 futbolistas profesionales y hoy están clasificados al mundial, ¿verdad? Mejor que nosotros. ¿Verdad? Entonces, Es mucho mejor que nosotros. verdaderamente, Parece que es un mundial. aquí el gran tema es mirar el objetivo, ¿verdad? Y los criterios para llegar a esos objetivos de las escuelas de fútbol. A mí me parece que si miramos solamente en la promoción de futbolistas en una escuela de fútbol, No. es muy pobre Solo lo que para ver estamos quién sube buscando, primero. ¿verdad? Y vamos a desechar chicos totalmente insatisfechos en la sociedad, ¿verdad? Tenemos que apuntar a escuelas de fútbol que utilicen la herramienta del fútbol con sus valores educativos, con sus valores formativos, ¿verdad? Para que ese chico, cuando un sea medio para mejorar promocionado la a calidad de primera, vida. sea promocionado no solamente un futbolista, sino también una una buena muy persona. buena persona, ¿verdad? Entonces, esos son los que tenemos que aclarar a la hora de armar el esquema en el cual tienen que funcionar nuestras escuelas. No, siempre y cuando sea también la visión de quien arma la escuela de fútbol, porque el que arma para lo otro sabe también para qué lo hace. Lo que pasa es si Rogelio. tiene solamente un criterio comercial, entonces no vale la pena No, su comercial otra vez en funcionamiento. el mejor de los casos, Así dentro de es. todo lo que estamos hablando. Rogelio, quiero salir un ratito del tema, digamos, de las inferiores y hablar también un poco del fútbol profesional, que no creo que esté un poco mejor, o sea, está mejor seguramente en algunos porque tienen contratos y cosas así, pero ya hablamos contigo antes de eso. Puntualmente el caso que destapó la olla o el caso de este chico no es menor, o sea, este jugador no es menor de edad. Sin embargo, hay una situación que a mí me preocupa igual, aunque sea mayor y aunque sea varón, y es lo que planteamos de algún modo, la situación de coacción o de extorsión, es decir, ¿cómo se da esto? ¿Qué conocimiento tenés vos? Este famoso, le retienen el pase, no puede salir. Acá ya, según la denuncia de él, si fuera cierto, digamos, acompañada de una extorsión, ya de una cuestión moral, digamos, donde le obligaba a hacer cuestiones o a ser su amante, etcétera, a cambio de que él, bueno, siga gozando de ciertos beneficios. Es mayor de edad, es decir, puede tomar su decisión, pero le quiero, por lo menos por un momento, digamos, catalogar como víctima, o qué pasa con los jugadores que sí pueden ser víctimas de este tipo de situaciones. ¿Tienen ustedes denuncias? ¿Tienen conocimientos? ¿Cómo se maneja eso? ¿Les sorprende este caso? ¿No les sorprende? Ya cuando son mayores, ¿verdad? No solamente las inferiores. Mira, primero, este chico llegó a ese club a los 16 años, o sea, Exacto. hace casi 2 años, ¿verdad? Hay que ver, eso está sujeto a investigación, creo. Sí. ¿verdad? El de 19. Sí. Así es. Sí, porque el otro tiene 25 Sí, y llegó a los sí. 19, 18. El otro tema es lo que ya hablamos, ¿verdad? O sea, el solo hecho de haber firmado una ficha, que es una conformidad para competir, para jugar, entre comillas, ¿verdad? Se convierte después en un elemento de presión, de coacción, de Exacto. extorsión, de todas las maneras posibles, ¿verdad? Incluso le ponen un precio a eso, ¿verdad? Cuando ¿Cómo se es daba totalmente... antes, Rogelio? ¿Cómo? ¿Cómo se daba antes? Pues tampoco creo que haya empezado esto ahora. En el No, sentido, no. en el sentido, no a la cuestión sexual tal vez, o no, no sé también, ¿verdad? Pero en el sentido lo que plantea Mariana, esa posición de poder. Que hemos tenido presidentes de fútbol muy exitosos, que si te quería paso, te pagaba, ¿verdad? Si no te daban portazo y cañice ahí, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? El tema Pero se le de puede la, criticar de por la, sancionar el de la fútbol. extorsión y la presión siempre ha ocurrido, ¿verdad? Y en los tiempos nuestros, por ejemplo, esta era hasta Admitido. legal, ¿verdad? Hasta admitido, Hoy digamos. en día eso ya no ocurre, en el mundo no ocurre. Y aquí lo seguimos manejando de esa manera, ¿verdad? O sea, Rogelio, no puede ser que un trámite administrativo le tenga sujeto a una persona que quiere trabajar, ¿verdad? De ir a otro lado a trabajar. Él no cobra en donde está, ¿verdad? No le permiten entrenar en muchos casos, ¿verdad? No le permiten jugar y no le permiten ir a Buscar trabajar a trabajo. otro lado. O sea, Bueno, pero si es- vos decís, Rogelio, perdón, que sabemos y que, o sea, existen los casos, yo creo que existen.
pero ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer? Porque ¿a dónde denuncia? No puede ser que todos sepamos, o por lo menos quienes están en el ámbito de fútbol sepan, y no se puede hacer nada porque así nomás luego se maneja. O sea, esto es una cuestión, o sea, realmente debería estar tipificado, no sé, ahí ya es el superpoder del fútbol donde se puede meter la justicia ordinaria, etcétera, pero no debería ser la regla, es decir... No, este fue un caso muy particular, ¿verdad? No, pero el tema de la extorsión exacto, a través del pase, digo yo. Eso no necesariamente... nosotros tenemos, gracias a Dios, hemos tenido muy buena respuesta con la fiscal Teresa Martínez, ¿verdad? Hay muchos casos que nosotros le presentamos de este tipo que vos estás hablando y que ella lo sacó adelante. Con nuestra denuncia. Se presentaban las trabajando denuncias con y- ella. Sí, ya veníamos trabajando. Hace mucho que nosotros En el marco de trabajamos con ella. trata es, Rogelio, como trata de personas Así generalmente. mismo, así mismo, ¿verdad? Y gracias a Dios ha habido muy buena respuesta en este aspecto. Yo creo que los casos que se nos presentan hoy día de este tipo, nosotros lo podemos sacar adelante. Pero, No, y para centralizarnos en este muchacho, en este jugador de 25 años, ¿cuál es su situación hoy? Él me imagino que no es agremiado, ¿no? No están las... No. Pero Bueno, nosotros sí. generalmente los casos que tienen que ver con el fútbol, incluso de inferiores o del interior del país, lo atendemos si se acerca a nosotros. sea o no agremiado, digamos. Así es. El señor le rompió el pase, en fin, ¿cómo queda eso? ¿Ustedes van a accionar? Él dice que como que lo quemaron y quiere colgar los botines. No sé si ya los colgó. ¿Cuál es la situación de él? A Lo que ver si pasa- ustedes se interesaron en su caso. Algunos oportunistas dicen que ellos no son trabajadores y que solo juegan. Pero cualquiera que juega, cualquiera de nosotros que jugamos en una liga, de un club social o de la liga del barrio, jugamos ahí. Cuando queremos cambiar a otra liga, vamos tranquilamente sin problema. Claro. Pero el pase los retiene, ¿verdad? Hoy en día eso ya no puede darse. Por eso le pedimos a todos los que tienen este problema, venga a nosotros y nosotros lo vamos O sea, a tratar. el Por chico ej- puede seguir, el muchacho Gabriel puede ir a jugar ahora en cualquier lugar, o sea, él tendría que Mira, poder salir. Debería. de poder. Aquí, por ejemplo, Debería de poder. Claro. para la FIFA, cualquier jugador que no tiene un vínculo laboral con un club es un jugador libre de contratación. O sea que él, por ejemplo, ahora puede ir a la Argentina, al Brasil, a cualquier lado, sin ningún tipo de problema. Aquí hay un trámite administrativo que utilizan para presionar al jugador. O sea, Pero puede eso sacar es lo una que tenemos copia, que ver. ver. él puede Ningún sacar valor una jurídico. copia del pase en la PF, va, o en la liga en realidad, ¿verdad? La liga luqueña, él puede pedir una copia del pase, lo retira y se va. Pero sí, en realidad no necesita ni siquiera de eso. Pero la verdad Necesita- que sigue siendo todavía voluntad del dirigente. ¿Cómo? Rogelio, la verdad sigue siendo voluntad del dirigente. Claro que... Eso la está mal, no yo digo que voluntad. bien, estoy describiendo el más que es en realidad. Claro. O sea, no es así, Pero te en dan, te va y pedí y te dan. No, te dan. Pero en el nivel internacional, ¿verdad? Como no hay un vínculo laboral, ¿verdad? El jugador es libre de contratación. Le ofrecen un contrato, firma el contrato y está habilitado a jugar ahí donde... Lo que donde pasa está. es que los futbolistas no saben. Entonces van a pedir su pase, el Claro, dirigente le dice que no, entonces Termina ellos quedan pagando con el la tipo. idea. El futbolista termina pagando. Claro, ellos quedan con la idea de que no pueden, ¿verdad? Por lo que le dice el presidente, ellos quedan con la idea de que no pueden. Claro, si ya le con los documentos. Hoy hay mecanismos que si vienen a nosotros lo vamos a tratar y estamos seguros que podemos sacarlo adelante. Vamos a hacer una Como pausa. lo hemos sacado en otras oportunidades. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos, por favor. Estamos, Mira, ¿qué que te pasa, sea Felipe? papá, Están muy Me pone enojados. nervioso. Me hiciste acordar la lista de La útiles, me lista pone de nervioso. Sí, yo en tu lugar sería igual, Felipe. Yo leí el otro día que La alguien pileta me costó más barata que mencionaba... la lista de útiles. ¿Cómo? La pileta me costó más barata que la lista de No, útiles. alguien mencionaba el otro día, y conté que tu pileta costó millones, ¿eh? No, y para Alguien que me den decía una idea. el otro día que por primera vez su chico va a entrar, digamos, al sistema educativo, que no sé qué ahora, jardín, prejardín, niño placenta, no sé cómo le llaman ya más chico. a los más chicos ya ahora, porque cada vez entran antes, ¿verdad? Sí. Y ese que por primera vez va a pisar una institución, Sí. era como 700.000 guaraníes más o menos Que es así. el completo.
De lo No, que supuestamente él terrible. iba a usar a lo largo del año, Pero ¿verdad? no 10 usa kilos de todo. platilina, no sé qué cuánto. Y y- sale más caro que una carrera universitaria. Pero jamás, Terrible, en jamás serio. usas todo, una cosa es loco, No, pero hay, eso Me sin vuelvo contar la loco. cuota que es Claro. aparte Sí, pueden pagar la cuota, claro, lo que pueden pagar la cuota. la cuota es aparte del, ¿verdad? Y eso sin contar los materiales imposibles que les piden. Pero hay Para colegios que que no vaya a tienen, ningún lugar. hay colegios No que sé tienen por cuota qué. de 2 3 millones, no entiendo. Bueno, pero no Bueno, es el tema, no por es favor. el tema. Tenía que Podría preguntar a ser otro Felipe, tema. puede ser eso, lo vamos a hablar más adelante. Felipe, por favor. Edmundo, ¿ustedes qué van a hacer desde la APF a nivel concreto? O sea, yo entiendo lo del comunicado, me parece bien separarlos tanto, digamos, en el sentido que es socio de la UFI, no nuestro. Pero vamos, realmente el negocio del fútbol, si hablamos de cómo encarnamos esto, está encarnado en la APF. Primero que nada, tengo que decirte públicamente que valoro que hayas querido venir porque nos cuesta muchísimo que ninguno de la APF venga. Del presidente para abajo, todos los gerentes, directores, vicepresidentes, nunca quieren venir, ¿verdad? Pero valoro que venga, esto te digo de verdad. Pero te pregunto, ¿qué van a hacer en la APF concretamente? ¿Cómo van a tomar el caso? Sobre todo para que no se repita, o no se replica o se siga replicando, sobre todo en el tema que tiene con ustedes. Lo que hablamos del tema de la escuela de fútbol y cómo se montan las escuelas, cómo formalizarlas. Y acá básicamente es reglamentar. Yo creo que esa es la mejor forma. Nosotros estamos trabajando con la Secretaría Nacional de Deportes, la Confederación está trabajando en conjunto con la Secretaría, con la APF. Acá con el Ministerio también queremos reglamentar justamente esto. Que se puedan de alguna forma las escuelas oficializarse y estar dentro del circuito. ¿Y algún marco, verdad? Para que podamos nosotros controlar y... Darle una habilitación para que operen, digamos, de alguna forma. Sí, sí. Inclusive cada año puede validarla. Mira, este año no cumpliste los requisitos, no está habilitado para operar. Nosotros ahora tenemos una idea en la Confederación, vamos a lanzar una licencia también para la escuela de fútbol, donde va a Bien. incluir Algo de eso. cosas importantes, por ejemplo, como el lugar donde van a ir los niños a practicar, Las instalaciones, los donde baños. hacen de local, exactamente, el baño por ejemplo, es algo importante, van las madres y a un lugar donde no tienen las comodidades, no hay un baño sexado. Cosas básicas que nosotros estamos ahora trabajando para reglamentar eso, estamos trabajando con el tema del tamaño de las canchas y bueno, yo creo que básicamente es reglamentar y ver la manera Y de después que, que de que mencionaste tenga- vos, pueda el tema, tener lo que sanciones. mencionaste vos, el tema de los currículums de los DT y eso. Y los dirigentes en este caso, ¿verdad? Es importante, hacemos muchos cursos nosotros para los técnicos, hacen cursos para directivos, de primer auxilio. En la Confederación estamos trabajando en conjunto con la Secretaría y la APF en muchos aspectos. A lo mejor mucha gente no conoce lo que es la Confederación de Escuelas de Fútbol, pero bastante trabajamos en el tema de los pases, el tema de los plazos de liberación. Tenemos nosotros para menores de 12 en 3 meses ya son libres. Hay un sistema de liberación que vos presentás a la Confederación. Estamos hablando de fichajes comunes todavía para menores de 12, no de APF. ¿Viste esa cosa? Que se aglutina, vos no podés hacer un fichaje de un niño sin no traer el certificado médico adjuntando. Y después cada año tenés que renovar, por ejemplo. Eso está bueno, sí. Detrás de tu ficha de jugar hay un sellito que habla del 2018 Que te certificado hiciste médico. el certificado médico. Sí, si vos no tenés eso, no estás habilitado para jugar. Es pérdida de puntos en los torneos de escuela de fútbol. El chico no tiene certificado médico, por Tu ejemplo. responsabilidad como escuelita de fútbol es... Tuto, Para eso, una para sola eso preguntita, está... Mundo. Y nos tenemos que ir, Pedro, pero sí. Rápidamente, vos, ¿el perfil bueno, psicológico metele. del DT se le hace? ¿Un perfil psicológico? Bueno, en realidad tiene que ser primero técnico, recibido y... Claro, no, pero el perfil psicológico, se le estudia al tipo para ver si... ¿O no? y- Todavía no, ¿no? No, está bien, no, eso pero nada más. acá lo que yo veo que es importante, por ejemplo, es cuando contratar a un técnico es el antecedente. A veces no queremos hablar muy, no, le trae el amigo, no, vemos dónde trabajó, ver sus antecedentes, su comportamiento. y Preferencias. Eso habla mucho Claro, a la hora de traer un profesional, creo que es lo de... Bueno, Mundo, gracias por venir, muy Dale, amable. a la orden. Rogelio, a las órdenes también hay. Coste que nos discutimos 50.000 cosas que hacen también a las inferiores de los equipos, ¿verdad? Pero por lo menos un primer paso poder hablar de esto con la gente de la Secretaría también. Sí, que se arme un escenario en donde seriamente se investigue este caso y que si hay que castigar, se castigue ejemplarmente y que se libere del fútbol de estas situaciones que tanto perjuicio nos causan. Así es, gracias Rogelio. Gracias. Doctor, gracias por venir. Estamos atentos también a lo que podamos ayudar Totalmente. en difusión, ¿verdad? Que es Sí, sí. fundamental en este Bueno, caso. y aprovechar esta situación, digamos, nefasta por llamarlo de alguna manera, y encontrar en ella una oportunidad para establecer estos vínculos con los actores clave que nos van a permitir justamente diseñar una mejor reglamentación de lo que es el fútbol y principalmente cuando afecta a niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que es nuestra preocupación. Sin duda, gracias doctor, muy amable. Bueno, chau señores, muy agradecido con ustedes, menos con Pedro, pero nosotros nos vamos a encontrar... Qué mal, Leo.
O sea, ¿Cómo un señor? ¿cuándo te fuiste al cuartel? Bueno, vamos a encontrar nosotros mañana, ya se viene Noticiero Unicanal.